contarles básicamente lo que estoy haciendo en el marco de mi tesis de maestría. Un poco a mí me interesa este trabajo, por eso también figura la doctora Lorenzo, quien es mi directora de tesis. Y un poco contarles de dónde partí o por qué me interesó también estudiar o abordar el tema de la termodinámica. El trabajo se inicia justamente en el marco de la Maestría de Educación y Universidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es una maestría que cursamos profesores que nos dedicamos a la enseñanza de las disciplinas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Y en ese marco, ¿por qué surge mi interés en las prácticas? Porque constantemente había una desvalorización de la formación de los profesores secundarios. Siempre había una queja de lo mal que estaban formados los estudiantes, ya sea para las ciencias, y esto en general, voy a decir ciencias en este aspecto, tanto era para las ciencias sociales como para las ciencias naturales. Siempre la queja era los profesores no forman a los alumnos, llegan mal a la universidad, y supongo que no les digo nada nuevo, porque están en el ámbito universitario, deben haber sentido esta queja varias veces. En ese momento mi función era tanto de profesora de la universidad como de profesora de la escuela secundaria. Si bien estaba en el área de la gestión en la escuela secundaria, me resultaba interesante empezar o poner en tensión al conjunto de los profesores con los que trabajaba en esta maestría la cuestión de que a los docentes del colegio secundario los forma la universidad. No es así en todas las regiones, pero un poco les cuento de la situación en Río Cuarto y la región centro-sur, que es la que tiene influencia el área de la Universidad de Río Cuarto. La mayoría de los profesores que se desempeñan en las escuelas secundarias se formaron en nuestra universidad, ya sean profesores o profesionales que se dedican a dar clases de ciencia, son formados en la Universidad de Río Cuarto. Y llevé justamente esta problemática al ámbito donde se estaban quejando todos. ¿Bien? ¿Por qué elegí termodinámica en esto de las prácticas educativas? Bueno, porque termodinámica en este ámbito era una materia que se dictaba tanto para los profesorados de física como para los profesorados de química, y también para la licenciatura en química. Además, siempre me interesó la termodinámica desde un punto de vista más personal. Yo me formé en una termodinámica clásica y después de avanzar en los estudios en la universidad, recién conocí lo que era la termodinámica no lineal. Y lo que permitía explicar la termodinámica en términos de otras disciplinas. Entonces hay un poco mi interés por qué termodinámica. Lo que les voy a contar es un poco el estado de avance de lo que hice en la tesis de maestría, y los voy a invitar que conjuntamente reflexionemos también con los profesores sobre cómo se forman los profesores de la escuela secundaria en el ámbito universitario. Un poco de manera general qué cosas les quiero contar y por qué decimos que la termodinámica es un campo complejo, tanto para su comprensión como para su enseñanza. ¿Qué involucra termodinámica? Bueno, conceptos que son de un nivel de abstracción alto, que están organizados en diferentes sistemas de representación, notaciones simbólicas, ecuaciones físicas, gráficos, esquemas, un extenso vocabulario técnico que en general también se confunde o se usa con vocabulario de sentido común y que se presenta en nuestras clases. Por otra parte, yo les puse algunas citas, no les voy a nombrar a todas para no hacerlo tan lento, pero hay muchas investigaciones, tanto extranjeras como de nuestro país, muy buenas, que hacen referencia a todo el tema del lenguaje de la termodinámica. Y un texto muy clásico que habla sobre los enfoques que podemos encontrar en la termodinámica. Eso también lo hace complejo, porque muchas veces el profesor no explicita con qué enfoque está enseñando la termodinámica. Puede estar abordándolo con un enfoque clásico,
microscópico, pero también puede mezclar dentro de esa enseñanza diversos tipos de enfoques. Bueno, y una cosa que siempre también aparece en esto de la enseñanza, esta dicotomía que también suele aparecer en las clases, entre hablar de lo continuo y lo discreto y del estado y el proceso. También en eso, estos enfoques particularmente los podemos ver tanto en las clases como en los libros de texto. Por otra parte, ¿qué cosas son las que aparecen como factores que tienen que ver con el éxito del aprendizaje por parte de los estudiantes y que también las abordan? La comprensión a través de ecuaciones y representaciones matemáticas de los conceptos termodinámicos. Los estudiantes tienen dificultades para comprender las ecuaciones, ese modo de representar por ahí el concepto, y también cuando se suma a eso una visión particular de la materia, muchas veces no logran hacer conexión entre esa visión que ven en las representaciones y el concepto termodinámico. Pasando un poco a hablar ya sobre la investigación que estamos llevando a cabo para la tesis, un poco este es el marco, no voy a hablar de todos esos autores, pero por lo menos les quería decir desde dónde me estoy centrando. Este triángulo que tomo como base tiene implícita otros triángulos que se forman a través de 4 triángulos que pongo el foco. Uno es la práctica educativa en el ámbito universitario, la formación docente que se realiza en ese ámbito universitario y las concepciones tanto de ciencia como de enseñanza y las concepciones del profesor. Trabajo fuertemente desde el profesor. Tomo la práctica educativa del aula universitaria como un escenario para la construcción de conocimiento y voy a estar mirando en eso un poco las concepciones que se tienen respecto a termodinámica. El primer propósito que nos pusimos para este trabajo de investigación fue diagnosticar y caracterizar un poco las concepciones sobre ciencia, enseñanza y aprendizaje que tenía el profesor en esa práctica áulica de enseñanza de termodinámica para estos profesorados. Como objetivos describimos un poco los objetivos que les voy a contar acá. Básicamente describimos las prácticas educativas del profesor del curso de Física 3, que es donde se aplica termodinámica. Analizamos el discurso de las explicaciones del profesor y indagamos un poco sobre sus concepciones de enseñanza, ciencia y aprendizaje. La metodología de trabajo es una investigación descriptiva con una metodología cualitativa. Lo que hice fue un estudio de caso. El objeto son las clases teóricas de termodinámica del profesor titular, responsable de la cátedra, en la Universidad Nacional de Río Cuarto y en el Departamento de Física. Trabajé desde la observación no participante, con audiograbaciones de las clases teóricas y esas audiograbaciones las grabamos y fueron enriquecidas con la toma de nota de los participantes. El análisis se hizo a través de la teoría fundamentada de Kleist-Strauss y se trianguló con 2 investigadores. Un poco describimos el contexto de esta clase. Esta materia es una materia de tercer año de las licenciaturas de los profesorados de Física y de Química. Tiene 12 horas la carga de la materia, sean clases teóricas, clases de problemas y clases de laboratorio. Yo un poco con eso se divisa la estructura tradicional que tiene la asignatura y mi foco estuvo puesto más que nada en la formación de los profesores. El perfil del profesor responsable de la cátedra es un profesor titular, además en la jerarquía en el grado universitario, doctor en física, amplia formación y trabajo en el área de posgrado, con antecedentes bastantes en la enseñanza de grado, pero sin ninguna formación pedagógica didáctica más que esa experiencia. La formación no está sistematizada. Y los alumnos son 10 alumnos en total, la mayoría son de licenciatura, gran número de mujeres,
podrán ver, y solamente hay 3 alumnas de los profesorados. Las 3 son del profesorado, ahí está puesto como profesorado de física y química, las 3 son del profesorado de química. En esa cohorte no había alumnos del profesorado de física. Bueno, ¿qué vimos en las clases de termodinámica? En estas clases teóricas, las clases eran 100% expositivas, el profesor tenía la palabra el 99% del tiempo. Los alumnos, por más que el profesor les daba la oportunidad de participar, en las clases, 4 clases completas que desarrolla el tema de termodinámica, me olvidé de decirles que esta materia es como un engendro, y ya van a ver por qué, porque la mitad de la materia es óptica y la otra mitad es termo, entonces es complicada para los alumnos, y en esa mitad que toca de termodinámica, en un 1% nada más hablan los estudiantes, por más que el profesor insiste en que los estudiantes participen. En general, ¿qué cosas usa? Trata de visualizar o de llevar a cabo en esa charla de las clases experimentos, pero los experimentos él los narra y trata de que sus alumnos los visualicen, no siempre con mucho éxito. Recurre sí fuertemente a la expresión simbólica de la termodinámica, con muchas ecuaciones matemáticas, con un fuerte lenguaje técnico, y intenta involucrar, como les dije, a los estudiantes, pero no casi. Ahí tienen algunos ejemplos de lo que dice el profesor, espero que lo hayan podido ir leyendo, porque por ahí quise ponerles algunas cosas para que ustedes vean qué es lo que se dice en la clase. En general, la primera parte corresponde a cómo intenta probar, les está contando una experiencia y le empieza a hablar de las funciones, y por supuesto no les escribí todas las ecuaciones porque me llevaba casi toda la transparencia, pero empieza a escribirle las funciones en el pizarrón y después continúa sobre este tema. En el segundo estudio ya intentamos caracterizar un poco los procesos de pensamiento que se promovían en esa clase de termodinámica. Y ahí nos dedicamos a estudiar un poco el lenguaje que usaba el profesor desde el punto de vista del lenguaje del pensamiento, y asociarlo también a este lenguaje del pensamiento en relación a la taxonomía de Bloom modificada. En función de esto, ¿qué encontramos? De nuevo, de ese 99% de palabras que expresa el profesor, una cantidad muy baja corresponde a verbos de pensamiento, ¿bien? Que serían los que estarían generando o llevando a que los estudiantes pudieran estar construyendo los conceptos en clase. La mayoría se refiere en general a procesos cognitivos de bajo orden, definir, recordar, afirmar o considerar cosas, y hay muy pocos de orden medio y de orden alto, que son los que corresponden a analizar, evaluar y crear. Sí, en el gráfico se ve bastante grande, la mayoría de los verbos están en recordar. O sea, si bien el docente intenta que sus alumnos aprendan, busca que los alumnos recuerden cosas. Bueno, ahí tienen varias frases, por ejemplo, cuando les piden que recuerden el concepto de trabajo mecánico, que definan qué es lo que define la energía libre de Gibbs, o recalculen. Y en la última frase aparece un poco el suponer, el inferir. En el último de los estudios que trabajamos, fuimos hacia las concepciones. Después de hacer toda esta mirada de las clases, en función del lenguaje, en función de la lectura reiterada de las palabras del profesor, nos encontramos con que sus concepciones de enseñanza, como ustedes ya se imaginarán la parte esta del cuento, responden a una enseñanza muy tradicional, bien, pues yo te miraba recién por eso, a una concepción tradicional de la enseñanza,
a un aprendizaje repetitivo, memorístico, y a una ciencia muy positivista y muy fuerte e histórica. Tanto, yo me olvidé de decirles, el docente tiene unas notas que generó para el dictado de la clase. Con respecto a esas notas, tampoco hay una referencia histórica en todas las notas, que tampoco lo hay en la clase. Algunos ejemplos que ustedes pueden ver, ahí me pareció interesante darles un ejemplo que tiene que ver con el trabajo experimental y la visualización de experiencias. Él constantemente intenta que visualicen experiencias, se las narra las experiencias para que logren comprender los conceptos. Y también les va haciendo preguntas, pero las preguntas en realidad hay un reiterado preguntas a lo largo de todos los teóricos, pero no hay respuestas casi. Intenta, por ahí hace sus intentos que los alumnos participen, los trata de incluir en su diálogo usando la primera persona del plural, pero cuesta mucho que haya respuestas. Intenta que se comprometan o hacerles anticipar también, les anticipa las tareas que va a hacer o cómo va a resolver los problemas. Y si ven en cuanto a la enseñanza, fíjense que en todas sus cuestiones hacia la evaluación hace mucho hincapié que para él es sumamente importante que no pueden salir de esa materia si no saben la desigualdad de clausus. Entonces es como un eje puesto en la desigualdad de clausus, que si no aprenden eso, no vayan ni al examen. ¿Bien? Entonces pone ese eje ahí como diciendo, no quiere decir que me puedan decir cualquier otra cosa del resto de los temas, pero si no saben clausus no vengan. Pero bueno, eso también nos da algunas pautas de que está apelando también a un aprendizaje memorístico de esa ley. Bueno, básicamente estas conclusiones, que son provisorias obviamente porque todavía no estamos en finalización de escritura del trabajo, logramos identificar algunas estrategias discursivas de este profesor, sus concepciones de ciencia, y también lo que pudimos dialogar con él, pensar en un trabajo hacia adelante, ¿no? Con esto intentamos aportar a la didáctica fuertemente universitaria, que es mi preocupación en cuanto a la formación de profesores, analizar y reflexionar juntos en cómo formamos a nuestros profesores y qué estamos haciendo dentro de las aulas, y los pasos a seguir es que voy a seguir trabajando un poco sobre el conocimiento didáctico y contenido que aparece en las clases y generar secuencias de actividades que puedan ser llevadas a cabo, secuencias enriquecidas donde aparezcan otras cosas y otras palabras sobre la ciencia y que podamos contextualizar y conceptualizar un poco más la termodinámica, que no es simplemente ecuaciones. Bueno, sencillamente esto es lo que hice hasta ahora. Gracias. Yo soy cordobesa, como ya se habrán dado cuenta. Esta imagen es una imagen de las sierras de Córdoba y lamentablemente en estos momentos no sé si vamos a poder seguir viendo esta imagen porque parte de este sector está bajo incendio. Que creo que también tenemos que reflexionar sobre eso como comunidad educativa, qué estamos haciendo con nuestro planeta. Gracias. A los amigos de RPA que me han invitado, profundo agradecimiento. Lo que voy a conversar hoy tiene que ver con cómo damos clases, pero las razones de cómo explicamos algunas cosas, pero las razones de por qué las explicamos. Hay una frase triste de Feynman, escrita en las Lectures de 1962, que dice, en realidad,
lo cito de mala memoria, pero en realidad nadie sabe qué es la energía. Con lo cual, cualquiera de nosotros a partir de ahí podemos decir, si Feynman no lo sabe, fue premio Nobel y marcó por lo menos buena parte de la física del siglo XX, ¿para qué voy a tratar de aprenderlo yo? Lo cierto es que poco tiempo después, varios autores, el más significativo para mí fue Bunge, lo critica o define qué es la energía con rigurosidad en un artículo que primero se publica en la revista de Matthews, no me acuerdo cómo se llama la revista de Matthews. Science and Education o algo por el estilo, pero honestamente no me acuerdo cómo se llama la revista, y después, y en castellano lo publicó nuestra revista. El artículo se llama La energía entre la física y la metafísica. La definición es muy precisa, muy rigurosa, pero Bunge es un filósofo analítico. Como filósofo analítico y formalista, con lo cual si uno quiere utilizar esa definición de Bunge para enseñarle a nuestros alumnos, primero les tendría que enseñar un poco de lógica, después los fundamentos de la filosofía analítica y después, ¿para qué le va a enseñar energía? A esa altura no nos preocupemos más. Pero hay otra cuestión que yo me tomé el trabajo, digamos, todas las escuelas de epistemología sostienen que la... Gracias. Es un problema de género. Bien. Todas las escuelas epistemológicas dicen que el desarrollo de la ciencia se llega por consenso. Y entonces me puse a buscar sobre lo que para mí es la revista o el foro de discusión más significativo de los últimos 30 años o 40, el American Journal of Physics, cómo los físicos definían o entendían la energía. Y en realidad, desde hace 40 años, no hay uno que salga de decir qué es la energía. Para todos ellos, la energía en física es una propiedad de los sistemas que se conserva y se puede modificar por medio de tres interacciones. Esas tres en física clásica. No, estamos complicados con física clásica para que avanzar más. Trabajo, interacción térmica, que siguiendo el esquema de Alonso y Fink, yo prefiero llamar trabajo microscópico, y recordando la conferencia inicial de Rojo cuando dijo las partículas que colisionan, interactúan, ¿no está de acuerdo? Que sí que así, ya empieza el debate. Y radiación electromagnética. Ahora, ¿cómo está explicado eso en los textos? Esta definición, si uno mira todos los textos, está rigurosamente. Lo que aparece después es un conflicto de lenguaje, un conflicto semiótico. ¿Por qué? Voy a utilizar primero la analogía para que quede claro que es una propiedad de un sistema. Cualquier sistema queda definido, en termodinámica diríamos por la función de estado, una propiedad, por ejemplo, puede ser el volumen. Entonces yo tengo un sistema que tiene un determinado volumen y a través, por ejemplo, una barra metálica, a través de un proceso de interacción se eleva su temperatura y entonces con la barra metálica se dilata. Como el volumen, igual que la energía, se conserva, lo que se dilata el volumen es lo que se contrae el entorno. Si el proceso es al revés, la variación de la contracción del volumen del sistema es la ampliación del
volumen del entorno. Con la energía ocurre lo mismo. Tengo un sistema, hay una interacción. Si el sistema aumenta su energía a través de alguna interacción de las tres que vimos, el entorno pierde esa misma cantidad de energía. Y recíprocamente. ¿Esto suena claro? ¿Y por qué esto que es relativamente claro se confunde en el lenguaje del texto? Porque si un alumno en un problema de dilatación me dice, le entregamos volumen al cuerpo, cualquiera de ustedes, no sé si como lo de Clausius, lo echa del curso, pero le dice, ¿cómo decís esa barbaridad? No se le entregó volumen. Sin embargo, el lenguaje de los textos de física, en lugar de decir que hubo una interacción que modificó el sistema, por lo cual cambió la propiedad, le dice, le entregamos energía. Y ese discurso sustancializa la energía. La energía no tiene, en el lenguaje de los textos de física, tiene dos sentidos. Tiene un sentido que es propiedad de los sistemas, que es como se define en física, y tiene otro sentido que es una sustancia que va de un sistema a otro. Esto tiene que ver, primero, porque los textos de física confunden o usan esta polisemia en la que se confunde de una disciplina, que es la física, a otro campo, que es la tecnología. Porque efectivamente, en tecnología, la energía es un bien de consumo. Y como es un bien de consumo, se almacena, se gasta, contamina. Cuando comentaba con un compañero hace unos días, cuando preparaba esto, me dijo, es de colores también, porque hay energía verde. Entonces, el texto, y en consecuencia nosotros, es higiénica. El alumno y nosotros, nuestro discurso, es un discurso confuso. ¿En qué quedamos? ¿La energía es una propiedad de los sistemas? En física sí, ninguno lo duda. O por lo menos no he encontrado un solo artículo de los últimos... Esto gracias a internet, no van a creer que yo estuve en una biblioteca recorriendo papeles y sacando tierra. No hay un solo artículo que contradiga, en el American Journal of Physics, no recorrí otras revistas, que contradiga que la energía es una propiedad de los sistemas. Pero también es cierto que el lenguaje de los textos mezcla la energía de la física con la energía de la tecnología. Esto es bastante fuerte. Y quiero decir que esto se inició con un libro que escribió Juan Manuel de energía, que recomiendo leer, donde me hizo notar el hecho de que la energía, la palabra energía, en nuestro lenguaje es polisémica. Tenemos muchas palabras que son polisémicas en nuestro lenguaje, pero la característica es, y pongo un ejemplo, ahí hay una frase polisémica. Ayer mientras jugaba a mi amiga se le rompió una muñeca. Si mi amiga es una niña que tiene un juguete, tiene un sentido. Si mi amiga es una jugadora de vóley, tiene otro sentido. El contexto nos permite rápidamente pasar o interpretar el sentido de la frase. En el caso del texto de física, por un lado, para hacer los problemas, siempre es una propiedad del sistema, una función de estado, sin duda, sin ninguna, pero después, bueno, hay que tener cuidado, que contamina, que degrada, más todavía. En una página dice que la energía se conserva y 5 páginas más adelante o 10 páginas más adelante tenemos generador de la energía. ¡A la mierda! Y entonces el principio de conservación, ¿dónde está? Rigurosamente son conversores de energía, en todo caso.
generador de energía es una materia que existe aquí en la carrera de de ingeniería eléctrica y que me parece bien porque está en tecnología, no me molesta. Y a mí me pareció interesante, o me parece interesante destacar esta cuestión y eventualmente empezar a, por lo menos a poner consciente a los docentes del doble significado, del doble sentido de la palabra energía, el doble uso de la palabra energía. Pero después seguí avanzando porque había leído algunas cosas por ahí sueltas y avancé esta cuestión de la historia. Recién Teresa mencionó el hecho de que las clases son ahistóricas. El problema es que hay aquí también dos historias de la física. Hay una historia que suelen escribir los libros de física y hay otra historia que escriben los historiadores de la física. Lo interesante es que cuando me fui a buscar el origen de la sustancialización de la energía, de este discurso que sustancializa la energía, me encontré con varias cosas. Primero, en el siglo XIX no existía la física. Todos los libros de física dicen que los físicos del siglo XIX, que por ahí algunos hasta deben decir que Newton era un físico o cosas por el estilo. No, la física no existía. Lo que existía era la filosofía de la naturaleza. Más todavía, cuando se crea la Royal Society, se crea para unir, aunque Wikipedia dice a los científicos de la época, en realidad no reunió a los científicos de la época, entre otras cosas porque la palabra científico la inventa Whitwell, o como se pronuncia, me disculpan ustedes, mi pronunciación es espantosa, pero traté de hacerlo lo mejor posible, en 1830. Lo que había cuando se crea la Royal Society eran filósofos de la naturaleza, y la Royal Society reúne a los filósofos de la naturaleza, que tenían que estudiar la naturaleza, o que se dedicaban a estudiar la naturaleza, y a los médicos, que se dedicaban a estudiar a los humanos que no estaban en la naturaleza. Nadie sabe dónde estaban. Y entonces, hacia 1800, existían problemas en la filosofía de la naturaleza. Primero, existían varias áreas importantes, como los descubrimientos de la electricidad, del magnetismo, los fenómenos térmicos, pero y todos esos fenómenos pertenecían a la filosofía o eran parte del estudio de la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza, el término filosofía de la naturaleza, incluía para algunos, como en el caso concreto de Thomson, después de Kelvin, los historiadores son muy precisos. Hablan de William Thomson hasta que fue Lord. De ahí en adelante pueden decir Kelvin. En esa época él todavía no era Lord, por lo cual era William Thomson. Y el problema que iba a decir que existía una mirada amplia de la filosofía de la naturaleza, en general de algunos autores continentales, y una mirada restringida de la filosofía de la naturaleza que se dedicaba a estudiar todo lo que tuviese movimiento. En 5 minutos. 5 minutos. Ah, bien. 10, perdón. Bien. Entonces, el problema que ellos tenían era lo siguiente. La filosofía de la naturaleza estudiaba todo lo que estaba en movimiento, y todo lo que estaba en movimiento había que reducirlo a la mecánica. Es decir, sabían que el sonido lo podían
reducir a la mecánica, que una serie de cuestiones podían reducir a la mecánica, pero con la óptica, con los fenómenos electromagnéticos, tenían dificultades. Y por otro lado, la otra cuestión que ellos tenían es que la filosofía de la naturaleza en esa época estaba llena de fluidos. Todo lo explicaban los fluidos. El calórico explicaba los fenómenos térmicos, el éter lumínico explicaba los fenómenos ópticos descubiertos por Lian, los fluidos eléctricos, con la discusión si había un fluido eléctrico con más y menos, o dos, el vitrio y el resinoso, y el fluido magnético. Todos estos fenómenos tenían el fluido que lo explicaba. Y el problema era encontrar un fluido, si alguno de estos fluidos explicaba, podía reducir todos estos fenómenos a la mecánica, o si había que desarrollar uno nuevo. Los trabajos de Joule y las discusiones de Joule y Kelvin, otra cosa interesante, Joule no estaba buscando la equivalencia, pero no en términos de conservación de la energía. En algún momento la vis viva, que era algo parecido porque variaba según los autores a nuestra energía cinética, pero que tenía más propiedades que nuestra energía cinética, y en algunos autores estaba en un medio y en otros autores no estaba en un medio, pasó a ser la energía. Y aparece una cosa interesante: la energía se debía conservar porque solo el Ser Supremo podía crearla o destruirla. La visión calvinista, particularmente de los escoceses, y Thomson, y los Thomson eran escoceses, defendía, digamos, así como tenía que haber un fluido que pudiese reducir todos estos fenómenos a la mecánica, ese fluido era tan importante que solo el Ser Supremo podría crearlo o destruirlo. Esto para la visión empirista que presentan los libros, de que, por eso digo que por ahí la historia complica la concepción histórica. Me parece importante que los profesores lo sepan, pero de ahí así vamos a discutir la teología, las concepciones teológicas de Kelvin, de vuelta, para enseñar energía, las cosas se nos van a complicar. Bueno, y finalmente, fíjense que el libro de Thomson y Tate, publicado en 1872, sigue sin llamarse física, se llama Elementos de la Filosofía Natural. Todavía en el ámbito inglés la física no existía. Sí, ya había un libro publicado por Ganot en Francia que sí se llamaba física. Como detalle, cuando se publica este libro en la revista Nature, apareció el libro del profesor Thomson y Tate, y que siguiendo la tradición se llama Elementos de Filosofía Natural en el viejo Old Good English, en el viejo buen inglés, y no física como lo empiezan a llamar ahora. Buenas tardes a todos. Nuevamente agradezco lo mismo que mis precedentes colegas a la REF por esta invitación. Hace ya bastante tiempo que yo no andaba por la REF, ocupado de otras cosas, pero ocupado al fin. Y el hablar en esta mesa me trajo un viejo tema, que fue el tema de mi tesis particularmente, pero yo me voy a permitir contarles un poco una historia algo diferente de la de ellos. Me voy a ir para otro lado, pero sin dejar la termodinámica, que me sigue cautivando, por eso estaba. Bueno, así se llamaba la mesa en principio, en la educación media y superior, y lo que yo un poco les voy a contar es eso, a ver si puedo ser docentes de termodinámica recuperando la visión de la física.
porque eso es lo que pienso que a veces nos pasa. Somos docentes y nos pasan muchas cosas semióticas, y no quiere decir que los docentes son los profesores secundarios. Estoy hablando de físicos cuando son docentes también. Eso quiero decir, no solamente eso. Perdón. ¿Y esto? Ahí va. ¿Desde dónde yo hablo? Fíjense, desde 3 lugares para que vean que es totalmente cuestionable lo que voy a decir. Pero yo hablo desde la universidad, porque ahí me formé, yo me formé como físico, pero también hablo desde la enseñanza de la física, me formé en AFA, ahí hice mi doctorado con Marco Antonio Moreira en la enseñanza de la física, tuve que hacer toda otra historia, y finalmente ahora doy clases también en un profesorado, o sea, un instituto de formación docente no universitario. O sea que tengo una experiencia rara, pero bueno, experiencia fija. Entonces, ¿qué deseo reflexionar con ustedes? ¿Me van a permitir que lo vea de acá? Porque acá es más difícil. Entonces, a ver, hace 36 años nació esta asociación, 1983. Desde 34 años ya tenemos revista de enseñanza de la física, un poco historia. Pero la física en el país ya estaba recontra consolidada. AFA, 1944. ¿Está bien? Unas fechas ahí, donde estábamos nosotros. ¿Qué teníamos en ese entonces para mí? Buenos textos de física nacional, está remarcado a propósito eso, Por ejemplo, Roeder, con el cual sufrí yo y muchos otros, Fernández Galoni, Ignardi Colo, ingenieros, digamos, recuperados. Teníamos buenos textos nacionales para la enseñanza de la física también. Está el Maite y Sábato, 1952, miren. Loyarte, 1940. Enseñanza de la física. ¿Ok? Está bien, uno puede cuestionar, estaban hechos por físicos, algunos, otros por ingenieros, pero estaban dedicados a eso. Ese era el objetivo, digamos. Teníamos las dos cosas. Desde ese entonces hasta hoy, la comunidad nuestra de enseñanza de la física tuvo un crecimiento continuado y hoy está consolidado. Yo les podría decir, tenemos 37 años, tenemos REF, CIEF, revistas, tesis, grupos, grados, posgrado, ya está. O sea, estamos consolidados como comunidad científica, vamos a llamarle así. ¿Okay? Podemos un poco, eso no es para leer, pero es para que yo me acuerde. En los comienzos, claro, hubo un fuerte movimiento de cooperación, digamos así. Universidades, institutos de formación docente, yo me recuerdo, y ustedes algunos también, los inicios de AFA fueron eso. Una cooperación, pero muy cercana, de institutos no universitarios. No estoy hablando de profesorados universitarios, gente de universidad, físicos con institutos no universitarios, en pos de la educación científica generalizada y actualizada. Por otra parte, se formaron los primeros investigadores, en general con directores externos, como pasó en la física, normalmente, porque no teníamos formadores en enseñanza, por lo tanto teníamos que algunos de nosotros salir, así salí yo, Marco Antonio, bueno, Eduardo que está ahí también, estábamos con unas becas para irnos a Inglaterra, con Gilbert, que hoy estamos nombrándolo por todos lados. Entonces, esas fueron las primeras cosas. ¿Y qué nos motivaba? Y nos motivaban los temas de física. Entonces están fenómenos térmicos, eléctricos, la luz. Generalmente lo que menos sabíamos, entonces como yo lo que menos sabía era termo, me metí ahí adentro, ahí me gustó. Ese es el contexto para que vean al principio de esa comunidad. Después, yo lo que afirmo con profunda convicción es que hoy esa comunidad tiene las mismas características científicas que la física. Alguno me podrá cocinar o no, pero hoy la física como comunidad no es más que esta comunidad en el sentido jerárquico de la palabra. ¿Está bien? Ya tenemos, por todos lados hay artículos publicados de que está consolidada y demás con objetivos sociales, formación de docentes. Particularmente la termodinámica, por suerte, no se murió, sigue siendo un foco de interés, como los grandes temas, pero hay muchos otros más, eso es lo que quiero decir, no está solo esa primera cosa. En física, la comunidad sigue vivita, coleando y activa, y muy diversificada, por cierto. Si uno se mete hoy en la AFA,
de 80.000 secciones que antes, por supuesto, no estaban. Entonces, siguen avanzando, no hay ningún problema. Pero lo importante es que nosotros estamos consolidados. Ahí les dejo este pensamiento. Y ahora les cuento a un modo de ejemplo, quizá un poco la trayectoria, para que vean cuál fue la de mía y de otros profesores y grupos. Año 97, para que vean. Estudio de propuestas alternativas en la enseñanza de la termodinámica básica. Eso es una cosa que hicimos con una licenciada que se llamó Beatriz Pérez, y en ese momento proponíamos ya invertir la secuencia de construcción histórica de los libros de texto, separar los pares, calor, temperatura, trabajo, energía, año 97, y priorizar los roles de energía interna, que ya nos parecía cosa importante en la descripción de la termodinámica. Hasta propusimos secuencia de clase y un montón de cosas. En el 97 ese está publicado en el Censo de la Ciencia, una de las pocas. Hacíamos esquemas como esos. En el 98 ya verán la marca moreiriana ahí adentro. Si bien eso no es un mapa conceptual, pero logra por lo menos discriminar lo que son procesos en amarillo, que decía bien Alberto, de lo que son estados y estados de equilibrio o no. Entonces uno podría separar, y con el riesgo en ese momento en didáctica, porque eso fue un texto didáctico también, de hablar de Q más W más R, cuando era casi, a ver, una mala palabra, porque delta U es Q menos W, se acabó el problema. Y en Q metemos todo lo que no entendemos y se acabó. Llamás trabajo, llamás lo que quieras. W más o menos lo entendíamos bien, pero en Q no entendemos. Entonces la radiación también adentro, en la forma. Pero resulta que como son polisémicos estamos complicados, porque ahora cuando lo tenemos que enseñar, ¿cómo le decís a un estudiante que Q también es electromagnetismo? ¿Cómo es? Bueno, hacíamos historias de esas en 98. Después en 2000, miren hacia dónde fuimos. Y esto lo sostengo hasta hoy, 2018, 18 años, aún lo uso. Entonces, yo me aparté un poco de toda esta cuestión de las fórmulas, como estos representantes genuinos de los conceptos y demás, y me dediqué mejor a buscar con físicos nuevamente. Yo era físico, pero ya era menos físico que los físicos, porque habíamos integrado la comunidad de enseñanza de la ciencia. De hecho, algunos físicos ya nos detestaban, todo bien. Pero yo seguí trabajando con físicos. Particularmente ese esquema lo trabajé con el doctor Aminti, que es uno de los físicos teóricos importantes del país, ya también jubilado también. Muchas veces discutí con Alberto, un montón de veces, sobre estas cosas. Y como ven ahí, miren, si ustedes me permiten mostrarles, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, o podrían decir conceptos, de los cuales ustedes ponen al medio una idea aglutinante y tienen cualquier rama de la física, la que ustedes quieran. Particularmente, si ponen equilibrios y procesos, tienen toda la termo. Pero esos conceptos siguen siendo relevantes para absolutamente toda la física. Ahora me decía, pero ¿y dónde están las derivadas parciales? No están, claro que no están. Es una cuestión conceptual de esquematización que, por eso vuelvo a decir, ser docente sin olvidar, los físicos y físicas, perdón, ¿sí?, también la tienen en la cabeza cuando hacen las ecuaciones. O sea, saben, digamos, que la cuestión de calor, por así decir, no es una cuestión que viene de ahí no viene, viene de ahí, a ver si me entienden, ¿sí? Viene de interacciones térmicas, ahí hay que colgarlo a calor y no desde acá. Pero es una cuestión conceptual que yo la seguí trabajando, la sigo trabajando, porque de la mano también de Marco Antonio empezamos con esto de discriminación conceptual y contextual, o lo que él decía ayer, la conciencia semántica. Uno tiene que ser consciente semánticamente o semióticamente de dónde anda. Entonces esos son esquemas que usamos para mostrarles otro derrotero. De la mano de los modelos físicos, es un modelo, una versión clásica del modelo físico. Como diciendo, todo modelo físico no puede dejar de tener al menos 4 cosas: nombres, algunas variables, ecuaciones
y sobre todo las interpretaciones que lo conectan con lo que nosotros decimos que es la realidad, a través del error experimental y todas esas cosas, con lo cual, con esa suerte de estructura, el modelo dialoga con la realidad. Pues si no, es un monólogo, ¿ok? Le imponemos la realidad y se acabó. En cambio, mediante el error experimental, que obviamente no es considerado acá una equivocación, la realidad consigue dialogar con los modelos, con nosotros. Bajo eso, dijimos, ¿qué tal? Ya está todo bien, usamos en las clases, nos seguimos adelante, porque ahora nos dimos cuenta que atrás de cada concepto hay más que una cosa de una definición o una cuestión semiótica, hay más cosas. Hay componentes conceptuales, hay componentes estratégicas, modo de pensar, hay epistemológicas, hay afectivas, las concepciones de calor en determinados contextos no son las mismas para mí, que yo vivo en el sur, no es la mía de ustedes que viven acá, completamente diferente, en el sentido de las percepciones. Entonces también había que contemplar didácticamente ese tipo de cosas. Bien, hasta que llegué ahí. Entonces, ese fue un camino entre físicos y profesores. Este fue más con profesores. Hasta que el Infode en el 2010-12 se le ocurrió hacer, para mí, con muy buen, digamos, buen tino, esa colección, que es la colección Escritura en Ciencias, en las cuales se invierte la relación. Se invita a profesores de profesorados a escribir textos, junto con investigadores y profesores de las asignaturas de las cuales estaban. Entonces ahí caí yo, en el medio de otros tantos profesores, y publicamos, entre otras cosas, ese librito de energía, en la cual yo escribí solamente el primer capítulo. Después, todos los demás, nos pasamos 1 año y medio haciendo eso. Pero el resultado de eso, ok, es un libro con una cultura didáctica diferente de los otros que hablábamos. Y yo no dejé de ser físico ni profesor. Esto trato de rescatar. Esto es una colección entera, tienen todos los temas, escribieron montones de temas. Distinta de otras colecciones, y no la voy a menospreciar, que solo fueron escritas por científicos. También hay en todos los profesorados del país, por lo menos los no universitarios, la colección de libros rojos que se llamó, y tienen de los mejores científicos escribiendo sobre los mejores temas de la física. ¿Está bien? Dos cosas diferentes. Bueno, esos son los cuadros que pueden ver en el libro, que en realidad siguen la misma idea de antes. Por ejemplo, que energía tiene muchos conceptos, es polisémico en el lado de la tecnología, como decía Alberto, en el lado científico, pero no puede dejar de tener algo parecido a lo que decíamos antes, estas propiedades. Mire, interesante hasta el prefijo, ahora yo estoy pensando, Transformación no es lo mismo el trans-S que la transferencia. Hasta el prefijo es diferente, indica cosas completamente distintas. Y conjunta, bueno, conservación y degradación, eso ya estaba en todas las publicaciones. A ver, enseñanza de las ciencias. Luego separar, calor, trabajo, listo, fue. Pero fíjense esta cuestión que escribí yo en el libro. Es una primera aproximación a la definición de energía. Uno podría decir, inventó como Thomson, a ver qué onda. Nada, fíjense que la idea es, por un lado, por eso recalqué, si uno toma los aspectos de la energía, conservación, transformación, transferencia y demás, y el punto de vista sociohistórico, si ustedes quieren, citándolo a Don Clausius, ya a Lord, y no sé qué más, donde él intenta decir que, bueno, vamos a definir entropía porque se parece a energía. Mira qué bárbaro, la semiótica del otro. ¿Ya? ¿Por qué le pongo entropía? Se parece. Y de hecho es una función de estado, entonces en eso se parece. Ahora anda a enseñarlo hoy eso. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué te suena entropía a vos? ¿Está bien? Entonces, con todos esos aspectos, uno larga una definición, pero es una primera aproximación. Yo sigo casi pensando como nuestro querido Feynman, ¿ok? Que es una propiedad, uno sabe qué es, anda a saber
Dejáselo a los filósofos de la ciencia. Estamos todos de acuerdo. Pero quiero decir, a ver, ¿por qué es importante hablar en cuestiones sociohistóricas y con profesores? Porque se supone que educamos para la ciudadanía, diría Moreira ayer. La física ya tiene una herencia tan grande que es un derecho. Ahora, ¿cómo vamos a educar en un concepto como el más riguroso desde la física? ¿Ok? Si no sabemos que cuando estamos hablando de crisis energética, no hablamos de un problema de conservación, porque ahí no hay ninguna crisis en la energía. Ahí no está la crisis energética, ¿está claro? Desde la física. Está en otro lugar. Está en qué procesos elegimos lo menos entrópico posible, vamos a llamarlo así. Pero ahí está entonces la discriminación contextual, está de ese lado. Ahora, ¿dónde se aprende esto? ¿Uno lo aprende como físico o no? Lo aprende desde otro lugar. ¿Sí? Ahí voy yo. 5 minutos. Tenemos esto. 40 años. Todavía no podemos comunicarnos muy horizontalmente entre las comunidades de enseñanza y de los físicos, físicas. Sigo. Hay algunos emergentes, a ver, profesorados en que conviven ambas comunidades. Ya, Río Negro, Córdoba, Salta, Santa Fe, conviven. No quiere decir que están fusionados, conviven. Entonces está muy bueno eso, porque tenemos cultura científica, particularmente Carola anda mirando eso, completamente distintas, y es interesante ver cómo funcionan. Pero para mí, y hay también buenos textos nacionales, ¿eh? Si ustedes se acuerdan los textos de Tricárico, Vela, pero fueron como de los últimos, digamos. Sigo, a mi entender, ese es el tiempo. Yo creo que es tiempo de crear juntos, a ver, ¿qué cosas? Eso, textos de física nacionales. Nacionales, me voy a volver nacionalista un ratito, ¿sí? Pero, a ver, pensados didácticamente y rigurosos desde el punto de la física, ¿sí? Que unifiquen, discriminen contextualmente, que den una alternativa cultural de hacer física argentina. ¿Qué? ¿Existe una física argentina? ¿No es universal? ¿Qué sé yo? No, estoy exagerando, pero existe una física en la cultura argentina que de alguna manera se nos fue. A ver, lo voy a decir suavemente. De la mano de los Resnick, de la mano de los Serway, de la mano de lo que ustedes quieran. Pero se nos fue. Entonces, ¿qué nos impide hacer eso de vuelta? A mí lo que me parece es que nos impide eso el que no estamos hablando, fundamentalmente entre las comunidades. No estamos encontrándonos. ¿Por qué no hacemos capacitaciones de posgrado exactamente en conjunto? Textos didácticos de física nacionales para la formación de profesores. ¿Dónde están? Díganme qué textos se usan en los profesorados. Los mismos que para los físicos, lo mismo con casi los que yo me formé. ¿Pero qué estamos haciendo? 40 años. A ver, con comunidades maduras. Para mí es hora. Y no solamente es hora, no lo pongo como crítica, lo pongo finalmente, a ver, eso. Se puede, ustedes lo pueden hacer más que yo hoy. Yo ya estoy un poco más viejo. Pero las nuevas generaciones tienen como el deber de hacer esas cosas. Los que están formados aquí, los que nos siguen en estas comunidades. A mí me parece que tenemos la capacidad, la madurez, los suficientes canales, hemos abierto de todo, pero parece que, miren lo que puse ahí, medio loco, pero tendremos que hacer algo así como un sistema termodinámico abierto, pero con blindaje transnacional, con paredes termodinámicas semipermeables, ¿viste? Pero que, digamos, no nos obliguen a la importación acrítica, si ustedes quieren. Vamos a aprendizaje significativo crítico, sí, estemos adentro, pero no tan adentro. Pero por lo menos, a ver, si tenemos que exportar, como nos diría Gustavo, exportemos cooperativamente entre profesores y... A ver, ¿por qué el libro de cabecera de secundario de muchos años es el Máximo Alvarenga? ¿De dónde vino eso? ¿Brasilero?
claro, ¿no? Nuestro no. Sin embargo, es uno de los más claros. ¿Qué pasa que nos generamos nosotros esas cosas? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Y yo creo que, gracias por escucharme esto, porque es lo que quería decir, pero en el fondo creo que somos capaces de hacerlo hoy, ya tenemos madurez, las dos comunidades están en igualdad para discutir horizontalmente. Y los físicos tienen muchísimo que aprender de los docentes en física. Toda esta discusión que tuvimos en la mesa es lo que uno, no es que lo tenga que aprender, es que es un placer aprenderlo. Eso es lo que trato de decir. Bueno, nada más.